Hola a todos, mi nombre es David Quinto, soy médico asistente del Instituto Nacional de Salud del Niño. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es principios de electrocirugía. Bien, como le dije, el principio de electrocirugía es un tema un poco desconocido para los cirujanos, pero es muy importante en la toma de decisiones y en el uso de material quirúrgico que vamos a utilizar. Veamos. Entonces, ¿por qué es importante la electrocirugía? La electrocirugía es el sistema de energía más común usada en cirugía abierta y cirugía mínimamente invasiva. Entre sus ventajas destaca tres cosas: menor sangrado, menor tiempo quirúrgico y una garantía de una buena asepsia. Entonces, el riesgo de complicación está ligado básicamente al conocimiento del instrumental que vamos a usar en la cirugía, a la biofísica, a la anatomía, los cuales son conceptos básicos importantes para desarrollar una cirugía. Entonces, a ver, vemos un poco de historia. Este tema no es un tema novedoso, básicamente viene incluso antes de Cristo, donde Hipócrates, mediante el calor, hacía tratamientos de los cánceres cervicales. En 1892, en París, se hace el primer estudio en humanos de la frecuencia que originaba una estimulación neuromuscular. Quiere decir que la electricidad que usaban estos en humanos, en frecuencias mucho más altas, producían menos respuesta neuromuscular. En 1910, Clark básicamente patenta el término de desecación. Entiéndase por desecación la desecación del tejido, ¿no? Y Cushing, que es un neurocirujano, junto con Bobby, que es un físico, son considerados los pioneros, ¿no?, dentro de la cirugía, en salas de cirugías. Entonces, ¿por qué es importante saber un poco de electrocirugía? Porque es importante tener los principios de cirugía, cómo funcionan estos tipos de dispositivos y cuáles son los problemas que se presentan con este tipo de aplicación de este tipo de dispositivos electrónicos y cómo prevenirlas, las complicaciones potenciales, ¿no?, durante su uso de este material médico. Entonces, ya hay publicaciones donde mencionan la ignorancia o el conocimiento de los ginecólogos, de los cirujanos, urólogos, de los materiales de electrocirugía. Mencionan que las complicaciones graves por necesidad se producen 1 o 2 de cada 1000 cirugías y 35% de los cirujanos tienen solamente conocimiento de cirugía. Lo demás, obviamente, lo conocemos, ¿no? Entonces, para esto, justamente la SAGES, que es la Sociedad Americana de Cirugía Endoscópica, hace un programa de entrenamiento llamado FUSE, donde los cirujanos que van a iniciarse a la parte quirúrgica, llámese residentes, incluso cirujanos ya formados, pueden capacitarse en el uso de este material eléctrico. Entonces, tiene objetivos el SUGE, ¿no? Uno, fundamentos de la electrocirugía, mecanismos de prevención, los usos de dispositivos monopolares, bipolares, los dispositivos de radiofrecuencia, la energía ultrasónica, usar energía de microondas. Es muy importante, ¿no? Y deben conocer el cirujano que va a utilizar este tipo de dispositivos. Incluso después de este programa hay un examen que por lo menos son de 90 preguntas en un tiempo de 80 minutos. Entonces, ¿por qué al usar tanta electricidad, tanto material quirúrgico con electricidad, no sufrimos ninguna quemadura? Porque hay dos tipos de corrientes eléctricas: la corriente eléctrica directa y la corriente eléctrica alterna. La corriente eléctrica directa generalmente es unidireccional. Quiere decir que los electrones van de un polo positivo a un polo negativo. Y generalmente, un ejemplo más claro es la pila, que tiene un electrodo positivo, un catión y un anión. La energía va de un polo a un polo. Mientras que la energía alterna tiene un intercambio de electrones de forma bidireccional. Tanto van de positivos a negativos y de negativos a positivos. Y ante el cruce de este tipo de polos, van a producir frecuencias. Y estas frecuencias son lo que somos vistos en este tipo de dispositivos médicos, ¿no? Incluso en la casa tenemos corriente alterna, P de baja frecuencia, como vamos a ver. Entonces, como les había comentado, la corriente eléctrica alterna son usados generalmente en la parte médica, en la casa, tenemos tipo de energía eléctrica, pero este tipo de energía eléctrica alterna
tiene frecuencias. Si es de baja frecuencia, que es considerada menor de 3000 Hz, son consideradas para uso domésticos, incluso las de mediana frecuencia. Pero las de alta frecuencia, mayor de 50.000 Hz, son usadas en la parte clínica, en la parte médica, en los materiales biomédicos. Entonces, ¿qué es la electrocirugía en todo caso? Es realizar cortes, coagulación, usando corriente eléctrica, pero de alta frecuencia, ¿no? Convirtiendo un efecto térmico en un efecto clínico. Entonces, como toda corriente alterna, habíamos dicho, tiene frecuencias, y toda frecuencia tiene un pico alto y un pico bajo. La diferencial de pico alto y pico bajo son denominados voltaje. Y el número de veces de la corriente eléctrica va a cambiar de polaridad, se llama frecuencia, y eso está medido en Hertz. Entonces, para la cirugía quirúrgica, sea abierta o laparoscópica, necesitamos de un generador que convierte esta energía alterna de baja frecuencia en alta frecuencia. Hasta ahí estamos claros, creo, ¿no? Entonces, el generador va a producir calor para corte, para coagulación o para un tipo de cirugía mixta. De acuerdo a la cantidad de voltajes, va a producir corte, coagulación o mixta. Realmente para usar un corte utilizamos bajos voltajes, de 2000 a 3000 voltios. Mientras que usamos coagulación, usamos mucho más voltaje, de 3000 a 9000 voltios. Y una mixta es un promedio de 2000 voltios. Entonces, al usar más voltaje, se puede considerar que el efecto biológico es mayor daño al tejido que se va a usar. Por conclusión, la coagulación podría originar daño térmico a las partes circundantes al tejido que vamos a trabajar. Bien, vamos un poco más al tema. Cuando usamos corte, dijimos, bajo voltaje, pero con alta densidad de corriente eléctrica. Este término de alta densidad de corriente eléctrica, todavía mantengamos ahí, no nos playemos mucho. Más adelante vamos a entender qué es una densidad de corriente eléctrica. Y cuando hablamos de coagulación, usamos alto voltaje con baja densidad de corriente eléctrica. Al usar bajo voltaje en el corte, el efecto en la célula va a ser aumento de presión gaseosa de la célula y esta va a estallar. Va a romper las células por vaporización. Mientras que la coagulación utiliza la energía, pero para deshidratar los tejidos y con ello cohibir el sangrado, ¿no? Hace deshidratación de tejidos. Y la mixta, tanto hace algunas células explotan por evaporación y unas son deshidratación. Entonces dijimos, bien claro, que la coagulación utiliza alto voltaje, pero temperatura 70-80 grados, que hace la coagulación blanca. Si hace desecación, que es la deshidratación, utiliza temperaturas 90 grados y hace un efecto de coagulación. Por retracción del tejido, es como el plástico el tejido. Si contactamos con una energía eléctrica, con el fuego, se va a arrugar el tejido. Y la retracción hace lo mismo. La energía, al coagular, va a hacer que el tejido se contraiga, ¿no? Y va a inhibir el sangrado que va a producir ese tipo de acción. La vaporización, que dijimos que es el estallamiento de las células por vapor de agua, tiene temperaturas mucho más altas. Ojo, es bajo voltaje, ¿se acuerdan? El corte es bajo voltaje y produce humo. Mientras que la fulguración, que utiliza temperaturas mucho más altas, más de 100, llega a 200 grados centígrados, hace carbonización del tejido. Entonces, eso es lo más importante. Entonces, si usamos fulguración o carbonización del tejido, dijimos temperaturas muy altas. Estos generalmente son usados en la cirugía para sangrado en sábanas, sangrado de diferentes puntos de sangrado, generalmente en un lecho vesicular, coagulación superficial. El electrodo activo, como vemos en el gráfico, no está en contacto con el tejido que va a trabajar, sino a 1 centímetro, 0.5 centímetros del tejido a trabajar. Y en ese tipo de transmisión de energía va a crear arcos eléctricos. Entonces, por todos es sabido que la energía se va a transmitir por el conductor. Si el conductor es buen conductor como la piel, vejiga, músculo, intestino, la energía va a transmitirse mucho más rápida y puede causar daño más circundante a tejidos adyacentes. En cambio, si utilizamos energía en malos conductores, generalmente se va a concentrar en este tipo de
de superficie, como huesos, como grasa, como cicatrices, ¿no? Donde generalmente, como un macroconductor, la energía se concentra en esas zonas. Entonces, ¿qué produce la electricidad en nuestro cuerpo? La electricidad produce, la corriente eléctrica de nuestro organismo produce tres efectos. El primer efecto es el efecto farídico, el otro es el efecto electrolítico y finalmente el efecto térmico. Veamos rápidamente los tres tipos de efectos. El efecto farídico generalmente es la estimulación mediante energía de baja frecuencia al músculo y a nervios. Quiere decir que una persona, nosotros estemos conectados, agarrar una chispa de electricidad a la piel se va a contraer. Uno, alejamos por instinto la mano de electricidad, porque va a ser como una represión, y ese estímulo, esa defensa, esa contracción de músculo o de nervio, está relacionado básicamente porque es un efecto natural la corriente eléctrica al cuerpo. Pero si usamos frecuencias mucho más potentes, se pierde paulatinamente este efecto nocivo. Quiere decir que si uso energía eléctrica de alta frecuencia, muy probable que las células musculares y nervios no se van a estimular y puedo hacer mi cirugía mucho más fácil. El efecto electrolítico, generalmente, imagínense, la célula tiene polos. Un polo negativo, un polo positivo. Si yo a esta célula ingreso energía, los electrones se van a ir tanto a lo positivo y a negativo. O de negativo a positivo, de positivo a negativo. Y la célula va a sufrir en sus polos y puede producir un estallamiento. Mientras usamos corriente alterna, como dijimos, la corriente alterna es en diferentes direcciones, los cationes van a ir hacia un lado, van a ir hacia otro lado. Van a estar en movimientos. Entonces, por ende, van a causar menor daño al tejido celular. Entonces, y el efecto térmico simplemente es la transmisión de energía hacia el tejido que vamos a trabajar. Y esto básicamente depende mucho de la resistencia del tejido. Hay tejidos mucho más resistentes a calor. A la intensidad de corriente, si yo pongo más intensidad, obviamente más efecto térmico va a ser. Y al tiempo de acción. No es lo mismo poner este tejido 10 minutos de acción con un tejido a media hora de acción. Entonces, el tiempo también es muy importante en la manipulación de electricidad. Entonces, en cirugía hablamos de dos cosas como puntos principales, el monopolar y el bipolar. El sistema monopolar generalmente engloba un electrodo activo, es el que vamos a estar cerca al paciente, y un electrodo de retorno, o pasivo o de dispersión, que es la recepción de la energía transmitida. La energía transmite acá por el electrodo positivo, recorre el cuerpo y lo coge el electrodo pasivo y lleva otra vez a la máquina. Y otra vez ingresa la energía hacia esa zona del paciente. Entonces necesita una placa en el paciente, mayor calentamiento electrónico y hay arcos eléctricos. Mientras que la energía bipolar, otro sistema bipolar, los dos electrodos son electrodos activos. Quiere decir que la energía ingresa por uno y retorna por otro. Aquí no existe placa y hay menor calentamiento del electrodo. En el gráfico inferior del monopolar, usamos generalmente para coagular la punta de una Maryland, ¿no? Y para cortar en el otro bipolar, generalmente coge el tejido y todo el tejido cogido va a ser deshidratado, ¿no? Y va a ser coagulado para evitar el sangrado, incluso cortado, ¿no? Entonces, hablando un poco de monopolar, el monopolar puede ser dos modos de uso, un modo corte y un modo coagulación. El modo corte generalmente es continuo porque tiene un bajo voltaje y generalmente la energía se concentra en la punta. Mientras que la coagulación en el monopolar, generalmente de alto voltaje, disperso, ¿no? Y generalmente debe de ser transmitida de forma interrumpida. Imagínense el lecho vesicular. Sacar una vesícula y tú quieres coagular el lecho vesicular. Agarras el hook y no estás constantemente presionando el hook para coagular ese tipo de sangrado, sino se coagula de forma interrumpida, en pulsos, ¿no? Mientras el corte, si quieres un corte hepático, un corte de una biopsia, puedo hacer el uso del modo corte, del modo polar, en forma continua.
porque el modo coagulación causa mayor daño al tejido y mayor riesgo de complicaciones. Entonces, ahora sí, enfoquemos a lo que es densidad de corriente eléctrica. ¿Qué es la densidad? Es la potencia con que llega la energía hacia al tejido que se va a utilizar. Entonces, esta potencial densidad de corriente eléctrica tiene que ver con el tamaño del electrodo. Si el electrodo es estrecho, va a haber mayor densidad de corriente eléctrica. Si el electrodo es ancho, menor densidad de corriente eléctrica. Y es exclusivamente para la coagulación. Damos un ejemplo. En el ejemplo más claro es el uso del hook. El hook en forma de punta y el hook en forma de redonda, ¿no? O bolita, creemos. El hook en forma de punta generalmente tiene una superficie mucho más pequeña, diseñada básicamente para el corte, ¿no? Porque hay alta densidad de corriente eléctrica. Mientras que el hook en formas amplias, base ancha o con mayor superficie, está diseñado básicamente para la coagulación. Y esto obviamente, como dijimos ya varias veces, el corte va con vaporización y la coagulación va con desecación. Entonces, el monopolar, generalmente usamos el modo corte, como le dijimos, en baja, de manera continua puede ser, y la coagulación en forma intermitente. Entonces, hay 5 variables que tenemos que tener en cuenta para un tipo de cirugía. La potencia que vamos a usar, el tiempo que vamos a usar con este tipo de dispositivo médico, la onda, si es corte o coagulación, el contacto que va a estar con coger bastante tejido, coger menos tejido, y finalmente el electrodo. Entonces, hablemos de bipolar. El bipolar generalmente dijimos es bidireccional. Acá no hay la placa de retorno indiferente que puede captar la energía. El tejido necesita estar contactado con las 2 palas, ¿no? Las 2 palas se refiere a los 2 electrodos. Veamos en el gráfico del lado izquierdo. Hay 2 palas, ¿cierto? Eso es el bipolar. Y esto va a quemar generalmente al tejido circunscrito, tanto de manera periférica hasta la parte más profunda, ¿no? Entonces el bipolar generalmente está usado básicamente con potenciales bajos, 25 watts por lo general, y se usa medio pausado, ¿no? Con pulsos, de manera interrumpida, evitar la carbonización, ¿no? Si cogemos tejido de manera continua, podemos carbonizar el tejido. Por eso de manera pulsado en el bipolar. Entonces, hay tipos de cauterio bipolares. Generalmente las de argón, los 4 más frecuentes son las de argón, que no se considera como bipolar, pero está dentro de bipolares, el ligashur, el armónico y el sellado de vasos. El argón generalmente es un electrodo activo que se conecta con la unidad de entrega de flujo de argón con una pureza de hasta el 99.9%. Tiene características el gas de argón. Es un gas no inerte, no es combustible, fácilmente ionizable, más pesado que el aire y desplaza el oxígeno. Es muy importante porque nos da seguridad, nos da alta precisión, buena visibilidad, reducción del tiempo quirúrgico y un bajo nivel de humo y olor quirúrgico, ¿no? Entonces, está indicado generalmente en la coagulación, en exéresis hepáticas, en exéresis de vaso, de riñón, ¿no? Donde son estructuras que pueden ser potencialmente sangrantes. Vemos un ejemplo que el electrodo no está unido al tejido que va a ser cauterizado, está separado a 0.5, 1 centímetro, que va a ser controlado por el manipulador, ¿no? Por el cirujano. El bisturí armónico básicamente es una tecnología de ultrasonido donde interviene un efecto piezoeléctrico. ¿Qué es este efecto piezoeléctrico? Es que mediante la vibración convierte la energía eléctrica en energía mecánica. Y esta energía mecánica va a formar un coágulo proteico en los vasos y por eso va a coagularlas. Entonces, ese coágulo va a bloquear ese vaso sanguíneo y por ende impedir el sangrado. Como resultado, ofrece una tecnología ultrasónica, ofrece capacidad de obtener una hemostasia controlada con menor daño térmico lateral. Que es lo más importante, porque sabemos que usamos el monopolar o bipolar, la energía no solamente va a quemar esa zona, va a quemar los tejidos circundantes. Acá hay ejemplos del bipolar. Entonces acá usamos generalmente
una máquina donde va a dar la energía necesaria para poder trabajarla, ¿no? Entonces el armónico tiene también una parte esencial que no solamente va a ser coagular, sino también cortar las estructuras que uno va a coger. El ligashure generalmente son usadas para la coagulación, generalmente vasos de 3 a 5 milímetros de diámetro, generalmente por fusión tisular, ¿no? Presionando los dos electrodos va a ser consistencia del sellado, ¿no? Y aumenta la seguridad de la hemostasia. Vemos si hay manual y laparoscópico también. Ese tejido ingresa hacia los dos electrodos y por ende va a coagular. Y el ENSEAL, que es un también sellador de vasos, realmente articulable, gira para ambos lados, derecha e izquierda, el cabezal, y puede quemar o coagular vasos hasta 7 milímetros de diámetro. Realmente su uso es mediante la naturalización de colágeno y elastina, ¿no? Encontrar la pared de vaso. Se naturaliza ese tipo de tejidos y colapsa el vaso sanguíneo para evitar sangrado. Entonces es muy importante saber qué equipo vamos a conectar y en qué momento vamos a hacerlo, ¿no? Y este gráfico lo explica todo, creo. Entonces, hay lesiones por la electrocirugía, una lesión de acoplamiento directo, acoplamiento capacitativo, un electrodo dispersor, derivación, electrodo activo. Veamos rápidamente cómo se produce la lesión de electrocirugía. En cuanto a una lesión de electrocirugía por acoplamiento directo, generalmente es por no visualización del otro electrodo. Al ingresar una laparoscopía, ingresamos el laparoscopio, y este laparoscopio puede estar conectado accidentalmente con una estructura, un órgano, ¿no? Básicamente el intestino, el hígado, y un momento al cortar el tejido puede hacer contacto y hacer contacto directo en otro punto de este electrodo, ¿no? Originando un daño, en este caso un daño en el intestino delgado o grueso. Generalmente el aumento directo lo ideal es meter una pinza y quemar la pinza bajo visión directa, mientras que el aumento directo, mientras hay varias pinzas a la vez, uno no puede estar seguro de que esas 3 pinzas estén en contacto en una parte de la cirugía. El fallo de aislamiento básicamente es cuando hay una lesión, una grieta en el electrodo, como vemos en el gráfico de medio, una lesión pequeña por desuso, por exceso de esterilización, y son inadvertidas, ¿no? Y puede estar en contacto esto con el asa intestinal y puede ser una desgracia en la cirugía, ¿no? Incluso la cirugía robótica no está exento de este tipo de problema. Se sabe que el material de cirugía robótica, a los 10 usos, el 95% puede tener fallo de aislamiento, ¿no? Y el acoplamiento capacitativo es la capacitancia. ¿Qué es la capacitancia? Es conectar todos los materiales quirúrgicos de manera paralela. Veamos un ejemplo que lo va a explicar mucho mejor. En el puerto único, cuando usamos el puerto único, el single port, usamos todos los materiales quirúrgicos mediante este dispositivo. Entonces, por un solo agujero, en este caso el ombligo, ingresan diferentes pinzas de la laparoscopía. Y estas también pueden tener contacto una con otra. Básicamente porque o la energía incluso tan potente puede pasar sin necesidad de tocar, puede pasar a otra parte del otro instrumental, que puede estar en contacto del otro instrumental con la parte del intestino, con una parte importante de la cirugía, ¿no? Entonces, en resumen, las 2 lesiones más importantes por la electrocirugía son 2, básicamente las 2 más frecuentes. El acoplamiento directo, donde una estructura está conectada a dos fuentes de energía. Básicamente en esta persona está cogiendo una parte de la pierna, que sería un electrodo, y las manos otro electrodo, ¿no? Y puede ver la transmisión de energía, cómo va en todas esas 3 personas. Mientras que los acoplamientos capacitativos, básicamente por un orificio, por una zona nomás de entrada, ahí puedo ver al perro, ¿no? Pero básicamente bien raro puedo ver las 2 patas de atrás o la cola, básicamente que no va a permitirme ver la parte posterior, ¿no? A esta cavidad. Entonces, el electrodo disperso generalmente es por desprendimiento parcial o total del electrodo receptor,
Generalmente en lesiones óseas, en lesiones no adecuadas, pueden producir como este gráfico en un niño una quemadura, porque está en el hueso, en la coxis está pegado y esto origina una quemadura. Básicamente puede ser por desprendimiento. Recuerden, la placa no se corta. La placa tiene tamaños, tanto para adulto, para el pediátrico y para el neonatal. Entonces, estas placas son las que van a recepcionar energía transmitida de un electrodo activo que va a pasar por el paciente y lo va a recibir este electrodo disperso. Si no lo colocamos bien o no sabemos la función, puede originar tipo de desastres, ¿no? Entonces, por eso la recomendación de las AGES es que estos dispositivos no deben estar en prominencias óseas, no deben estar en prótesis, en cicatrices, donde va a querer fluidos, tampoco en zonas de tatuaje ni en pelos, ¿no? Realmente en zonas más de más adiposidad, donde va a estar más protegido este tipo de dispositivo, ¿no? Entonces puede originar estas quemaduras, contacto directo, una derivación de corriente, ¿no? Y ojo, recuerden bien, el hecho de conectar un paciente a un sistema eléctrico no solamente va a estar a quejo del paciente, sino también puede estar otras estructuras alejadas. Incluso el anestesiólogo puede estar también, correr riesgo con ese tipo de manipulación mal preparadas o no saber leer cuáles son las alternativas a un tipo no sé, de manipulación de los equipos, ¿no? Entonces, la relación de electrocirugía también, obviamente, no está exento a otras personas de salud, como en este caso el anestesiólogo. Tiene que ver todo el sistema. El paciente, si bien es cierto, es el principal foco de atención, pero ante un material quirúrgico en mal estado, puede originar compromiso en diferentes estructuras. Y la transmisión de energía puede ser tanto del parante eléctrico, incluso a llegar hasta el anestesiólogo. El electrodo activo, dijimos, es el que va a dar energía, como dijimos, pueden tener mucho cuidado dónde ponemos el electrodo activo, dónde ponemos la fibra óptica, ¿no? En el campo, si está bien, o la pinza de la poroscopía. Al activar de manera involuntaria el pedal, podemos originar este tipo de desastres. Imagínense acá todo, no vemos una resolución adecuada de la imagen y se encuentran varias pinzas a la vez, ¿no? Si yo trato de coagular, no sé, si va a quemar solamente tejido, o esto va a transmitir la otra pinza, o esta va a transmitir la otra pinza. No hay una seguridad en este tipo de cirugías. Entonces, los monopolares también pueden originar lesiones intestinales. Ya comentamos antes que el monopolar, dijimos, el intestino son buenos conductores de electricidad. Si usamos intencionalmente el uso del monopolar, puede originar quemaduras, ¿no? Que pueden comprometer el asa intestinal. Mientras que bipolar generalmente va a quemar la área que va a presionar dentro de los dos electrodos. Ojo, dijimos a la parte secundaria también va a quemar y la parte profunda también. Vemos la lesión bipolar, cuando cogemos mucho tejido, va a quemar todo ese tejido, mientras que la lesión monopolar generalmente el tejido circundante, ¿no? Entonces, si usamos monopolar y en modo corte, que sea la menor potencia posible, que la activación sea breve, intermitente, que estemos vigilantes, observando el tipo de uso que vamos a dar. Generalmente en corte dijimos bajo voltajes, así que el daño térmico es menos que usar en modo coagulación. Lo recomendable de usar con bipolares es usar la corriente en pulsos de manera momentánea, por momentos, para poder hacer que el daño térmico no se expanda, ¿no? Y sea solamente el foco de quemadura, sea el tejido que se encuentra entre los dos electrodos activos. Entonces sacamos un poco de electrodo activo, dijimos que usar en bajo voltaje. Electrodo no usado, hay un electrodo no usado, debemos extraer la cavidad por prevenir que esto se active de forma accidental mediante el uso de pedal, ¿no? Incluso cuando usamos marcapasos hay ya recomendaciones muy importantes. Generalmente se debe usar bipolar cuando el paciente usa un electropaso. Generalmente si usa monopolar de baja frecuencia y la placa debe estar más o menos a 15 centímetros más lejos al marcapaso que está el paciente usando.
un control de EKG es muy importante dentro del paciente, incluso después de la cirugía. En cuanto a gases y humos, esto creo que ya está muy descrito. Existen más de 40 sustancias tóxicas, dentro de las más frecuentes o más estudiadas es el tetraído, que va a originar irritación de ojos, irritante en la fosa nasal, y puede causar eritema, tos, ¿no? Problemas pulmonares incluso, en cuanto a la inhalación de ese tipo de humo. Por eso es muy importante tener un extractor de humo durante las cirugías, ¿no? Y más en esos tiempos de COVID, todavía no se ha demostrado a ciencia cierta que este tipo de humo puede originar o comprometer la transmisión mediante el humo, este tipo de enfermedad. Por eso ahora estamos usando los filtros para poder reducir al mínimo ese tipo de inhalaciones, ¿no? Obviamente invitamos al Congreso del SAGES 2021, que va a ser en Nevada, en Estados Unidos, donde se va a enfocar mucho la parte de la prevención de la energía dentro como un precongreso, ¿no? Muchas gracias.